Cuando ocurre un accidente de tráfico en el estado de Maryland, una de las primeras acciones que debe realizar cualquier persona involucrada es solicitar la presencia de la policía. Esto no es solo un protocolo o un requisito burocrático, es una decisión estratégica que puede marcar la diferencia entre una reclamación exitosa o una pesadilla legal y financiera. En este video exploraremos en profundidad la relevancia del informe policial tras un accidente de tráfico en Maryland, cómo se obtiene, qué contiene y por qué es una pieza clave en cualquier proceso legal o de reclamación. El informe policial no es un simple documento. Es la primera evidencia oficial que describe lo ocurrido en el lugar de los hechos, redactada por un agente imparcial capacitado para observar, documentar y recabar datos en situaciones de conflicto. Contar con este informe en Maryland tiene una relevancia doble, jurídica y aseguradora. Desde el punto de vista legal, este informe es una herramienta esencial. Permite establecer una narrativa oficial sobre los hechos, cómo ocurrió el accidente, qué partes estuvieron involucradas, si hubo violaciones de tráfico, declaraciones de testigos y otros detalles relevantes. Muchas veces, esta versión oficial sirve como punto de partida para cualquier proceso judicial o extrajudicial que se derive del siniestro. Desde la perspectiva de las aseguradoras, el informe representa una fuente confiable para evaluar reclamaciones. Sin este documento, muchas compañías se resisten a procesar una solicitud de indemnización alegando falta de pruebas o incertidumbre sobre la responsabilidad. En su ejercicio profesional, la doctora Natalie Mendocilla ha aprendido que los casos más sólidos comienzan con una buena documentación desde el primer minuto. Ella no es el tipo de abogada que se queda en su oficina firmando documentos. Le apasiona el derecho, sí, pero su verdadera fuerza está en la corte, luchando por cada palabra, por cada argumento, asegurándose de que la voz de sus clientes sea escuchada. Esa voz, esa defensa, empieza con la evidencia, y no hay pieza más importante al inicio de un caso que un informe policial bien hecho. El informe policial elaborado tras un accidente de tráfico en Maryland incluye una serie de datos que, correctamente interpretados, puede definir el rumbo de un proceso legal o una negociación con una aseguradora. Su contenido suele estructurarse en varios bloques. 1. Datos básicos del accidente. Fecha, hora, lugar exacto del siniestro. 2. Identificación de las partes. Información de todos los conductores involucrados, acompañantes y testigos. 3. Descripción del accidente. Una narrativa escrita por el agente policial que explica cómo, según su observación y declaraciones, se produjo el choque. 4. Condiciones del entorno. Estado de la vía, iluminación, condiciones climáticas, señales de tránsito visibles. 5. Diagramas o croquis. Representaciones gráficas de la posición de los vehículos antes, durante y después del impacto. 6. Declaraciones. Testimonios recogidos en el lugar, tanto de conductores como de testigos. 7. Infracciones identificadas. Cualquier violación a la ley de tránsito detectada por el oficial, ya sea por velocidad, conducción imprudente o consumo de sustancias. 8. Citación o arresto. En caso de que una de las partes haya sido citada o detenida por su conducta en el accidente. Esta información cumple un papel determinante en la construcción de la responsabilidad. Por ello, es crucial que las personas involucradas colaboren con el agente de forma clara, precisa y calmada. Mentir u omitir detalles puede volverse en su contra más adelante. Un informe bien redactado no solo respalda su versión de los hechos, sino que puede protegerle frente a reclamaciones injustas. Como abogada litigante, la doctora Mendocilla ha defendido a clientes cuya credibilidad dependía de una sola línea dentro del informe policial. Créale, esa línea puede marcar la diferencia. Muchas personas desconocen el procedimiento para solicitar el informe policial en Maryland, y eso puede generar demoras innecesarias o pérdidas de información clave. Lo cierto es que una vez que el informe ha sido redactado, existen distintas formas de acceder a él. 1.
Identifique la agencia responsable. El primer paso es saber qué entidad policial acudió al accidente. En Maryland puede haber distintas autoridades: Policía Estatal de Maryland, Maryland State Police, Departamento de Policía del Condado, ejemplo, Prince George, Montgomery, Baltimore, etc. Policía local del municipio correspondiente. 2. Solicite el informe. Dependiendo de la agencia, puede hacerlo en línea a través de sus portales oficiales, por correo postal enviando una solicitud escrita o de forma presencial en la sede del departamento correspondiente. Tenga en cuenta que suelen requerir algunos datos esenciales para localizar el informe: número de incidente, si lo conoce, fecha, lugar del accidente y nombre de las partes involucradas. 3. Costos y tiempos de entrega. Normalmente existe un costo administrativo por la copia del informe que puede oscilar entre $10 y $20. El tiempo de entrega varía según la carga de trabajo de la agencia, pero suele estar disponible en un plazo de 7 a 10 días hábiles. La doctora Mendocilla ha visto a muchos clientes frustrados porque esperaban que el informe les llegara automáticamente. No es así. A veces hay que insistir, hacer seguimiento y moverse rápido. Como abogada, parte de su trabajo consiste en obtener esa información en tiempo récord, porque sabe que cada día cuenta. Las compañías de seguros en Maryland, como en todo el país, actúan bajo criterios objetivos y documentación verificable. En ese sentido, el informe policial es una de las piezas centrales que utilizan para determinar quién fue el responsable del accidente, si hubo negligencia, si procede una compensación o qué tipo de cobertura se aplicará. Algunas aseguradoras incluso rechazan inicialmente una reclamación si no hay evidencia suficiente, y el informe policial es precisamente el documento que suele desbloquear ese proceso. Esto se vuelve aún más importante cuando la parte culpable niega responsabilidad o cuando los daños materiales y lesiones personales son de consideración. Además, si usted decide iniciar una demanda civil para reclamar daños y perjuicios, el informe policial será uno de los primeros documentos que el abogado contrario intentará desacreditar o utilizar a su favor. La solidez de su contenido es esencial. Personalmente, la doctora Mendocilla ha construido casos completos donde la narrativa policial le permitió demostrar que el otro conductor había actuado con temeridad. Y lo hizo no solo por lo que decía el informe, sino por cómo encajaba con las pruebas médicas, mecánicas y testimoniales. Porque cree en el poder de las historias bien contadas, y el informe policial es el primer capítulo de esa historia. En el terreno judicial, el informe policial no sustituye el juicio ni reemplaza las pruebas que deben presentarse ante el tribunal, pero sí ayuda a fundamentar una demanda o una defensa desde el inicio. Dependiendo del caso, este documento puede ser utilizado para respaldar una demanda por daños personales, defenderse ante una acusación falsa, negociar un acuerdo extrajudicial o desacreditar una versión de los hechos poco creíble. Si bien no todos los jueces aceptan el informe como prueba definitiva, su valor testimonial es reconocido como referencia inicial de lo ocurrido. Además, si el oficial que lo redactó declara en el juicio, puede validar o ampliar los hechos descritos en el documento. La doctora Mendocilla no subestima ningún detalle. Cada vez que prepara un caso, revisa línea por línea el informe policial, porque muchas veces ahí están las grietas de la defensa contraria o las claves para exigir justicia. No contar con un informe policial puede complicar severamente su situación. En muchos casos, las personas involucradas en un accidente menor acuerdan no llamar a la policía con la esperanza de resolverlo entre ellos. Esto es un error frecuente y puede salir muy caro. ¿Por qué? Porque la otra parte puede cambiar su versión después. Porque sin un informe no hay constancia oficial del accidente. Porque su compañía de seguro puede negarse a cubrir daños. Porque no podrá probar que el accidente realmente ocurrió en los términos que usted escribe.
A lo largo de los años, la doctora Mendocilla ha recibido consultas de personas que confiaron en acuerdos verbales, sin entender que la ausencia de un informe policial los dejaba sin respaldo legal. Su consejo siempre es claro: si tiene un accidente, llame a la policía. Aunque parezca un trámite, aunque parezca menor, no se trata de exagerar, se trata de proteger sus derechos. Hay situaciones donde el informe policial es el único testimonio neutral en un conflicto. Por ejemplo, accidentes sin testigos presenciales. Casos en los que ambas partes se acusan mutuamente. Siniestros ocurridos en condiciones climáticas adversas. Incidentes con lesiones donde la víctima no puede declarar de inmediato. En estos escenarios, el informe puede ser el único documento objetivo que permita reconstruir los hechos. Si el agente policial actuó correctamente, su relato puede inclinar la balanza en tribunales o negociaciones. También hay casos donde un pequeño detalle cambia toda la perspectiva. Una frase del testigo recogida por el oficial, una indicación de que uno de los conductores parecía bajo efectos del alcohol, una observación sobre las marcas de frenado. Cada elemento tiene un peso específico. El estilo de trabajo de la doctora Natalie Mendocilla está marcado por la atención al detalle, porque cada caso no es solo un archivo más, es una vida que puede cambiar para siempre y ella está aquí para luchar con usted. Y esa lucha comienza por examinar cada palabra de ese informe que muchos dan por sentado. Después de un accidente en Maryland, su comportamiento en los primeros minutos puede tener consecuencias legales que duren años. Estas son algunas recomendaciones esenciales. 1. Llame a la policía incluso si parece un accidente menor. 2. Coopere con el oficial, pero evite especular o asumir culpas. 3. Solicite el número del informe o el nombre del agente. 4. Tome fotografías de todo: vehículos, lesiones, entorno, señales. 5. Recoge información de los testigos si los hay. 6. No abandone el lugar sin haber hecho una declaración oficial. 7. Solicite una copia del informe tan pronto como esté disponible. 8. Consulte a un abogado especializado para revisar su caso. Una persona informada puede tomar mejores decisiones, y un ciudadano que actúa con precaución legal desde el inicio tiene más posibilidades de defender sus derechos con éxito. El informe policial tras un accidente de tráfico en Maryland no es una simple formalidad. Es una herramienta fundamental que puede definir la evolución de su caso ante la aseguradora, los tribunales o cualquier parte interesada. Ignorarlo o restarle importancia es un error que puede costarle muy caro. Y el derecho no es una batalla de papeles, es una lucha por la verdad y la justicia. Y en esa lucha, cada palabra, cada hecho documentado, cada paso bien dado, cuenta. Al final del día, el propósito de la doctora Natalie Mendocilla sigue siendo el mismo que aquel día cuando soñaba con ser abogada: luchar por lo que es correcto, luchar por usted. Por eso insiste: si ha tenido un accidente, protéjase desde el primer instante, porque su historia merece ser escuchada y bien defendida.